Bien, antes de entrar en el capítulo del libro Al final de los tiempos que nos habla de la gran tribulación, también quería mencionar algo que considero que es tremendamente importante a la hora de meternos en el concepto de la gran tribulación. Hemos visto los 144.000, pero ahora me gustaría resaltar algo que ya estaba citando anteriormente. El concepto pretribulación de la venida de Cristo, que habíamos visto de dónde procedía y cómo se había razonado, quiero explicar por qué eso ha traído a tantos cristianos. Mira, una de las cosas que enseña esta doctrina del arrebatamiento anterior a la tribulación tiene algunos errores doctrinales y algunos errores de mala interpretación de la Escritura. Por ejemplo, se nos dice que siempre se nos dice que la tribulación tiene, o la gran tribulación tiene 7 años. Claro, cuando tú le dices al cristiano común que el reinado del anticristo y que lo que conocemos como la tribulación o la gran tribulación son 7 años, ya hemos ampliado en 3 años y medio la verdadera duración de esa tribulación. ¿Por qué? Porque el reinado verdadero del anticristo, de acuerdo con la palabra de Dios, solo serán 3 años y medio. Lo dice muy claro el profeta Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 11, en el capítulo 12, allá donde se menciona cuánto tiempo durarán esas tribulaciones, esa angustia, se nos dice de distinta forma. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Por tanto, tenemos que decir, es solamente cuando se rompe el pacto. Entender el tiempo del pacto es importante porque ese pacto, como nos dice Daniel 9:27, sería por 7 años. Pero a la mitad de la semana, nos dice el mismo versículo, ese pacto se va a romper. Lo explica muy bien Daniel 11, especialmente en el versículo 31, que se levantarán de parte del anticristo tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora. Es en ese momento, cuando han pasado los 3 años primero, 3 y medio años primero, desde el pacto, que se rompe ese pacto. Y por tanto, quedan 3 años y medio. Esos 3 años y medio son los que se cuentan en el profeta Daniel y luego en Apocalipsis, porque también aparecen esos días en Apocalipsis, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, nos dice con mucha claridad cuánto es el tiempo de esa tribulación. Son 3 años y medio. No podemos decir 7 años de tribulación o 7 años de gran tribulación, ni siquiera 7 años del reinado del anticristo, porque aunque el anticristo como gobernante o como personaje político o social, lo que sea, o tecnócrata, aunque el anticristo esté desde el principio en la firma del pacto, no se manifestará como anticristo hasta que lo rompa. Entonces, ¿qué encontramos? Que si decimos 7 años, ponemos una carga demasiado pesada en el concepto de lo que es la tribulación. Y por tanto es fácil que un cristiano se asuste y se retraiga pensando, uy, yo no quiero pasar ese tiempo en la tierra, prefiero pensar que Jesús viene antes en un arrebatamiento interior y me lleva de aquí para que me escape. Entendemos este concepto. No debemos de pensar lo que no está escrito. Esto es importante. Otro aspecto importante es confundir dos conceptos. Uno es la tribulación y el otro es los juicios de la ira de Dios. ¿Son lo mismo? ¿Forman parte de lo mismo? De acuerdo con la descripción en las Escrituras, no. La tribulación
son esos 3 años y medio, o dentro de esos 3 años y medio, en los que la Iglesia es perseguida, en los que Satanás trata de pelear, como leemos en Apocalipsis 12, contra la descendencia de la mujer. Por tanto, podemos ver que la tribulación va a estar en marcha en esos 3 años y medio, pero no es la ira de Dios. Son juicios sobre la tierra, pero no son las copas de la ira. Es por eso que en Apocalipsis, primero, encontramos los sellos. Después, en el capítulo 6, comienzan a sonar las trompetas. Y después de las trompetas, en la 7ª trompeta, que es la última trompeta, donde se supone que ocurre, o cuando se supone que ocurre esa última llamada, el último sonido, que Jesús y Pablo dijeron que se tocaría a la venida de Cristo, y que Pablo menciona de dos formas, en dos ocasiones, tanto en 1 de Tesalonicenses 4 como en 1 de Corintios 15, que a la final trompeta, entonces vendría la resurrección de los muertos y también el arrebatamiento. ¿Por qué a la final trompeta? Algunos dicen que eso es una referencia a las fiestas de Israel. Sí, pero ¿solo a las fiestas de Israel? ¿No será que las fiestas de Israel son un anuncio del plan más grande que Dios tiene? Porque en Apocalipsis se nos habla de 7 toques de trompeta, y cuando suena la 7ª, se anuncia el reino de Dios. Entonces, también se anuncia la ira de Dios. Es decir, con la final trompeta, con la 7ª trompeta, entonces aparecen las copas. Los ángeles, los 7 ángeles que tienen las copas de la ira para ser derramadas en la tierra. Por tanto, si hilamos una cosa con la otra, si queremos verlo combinado como en un puzzle, entonces nos lleva a este concepto. La Iglesia está durante esos 3 años y medio aproximadamente del reinado del Anticristo, hasta que suena la última trompeta. Cuando suena la última trompeta, Cristo viene, resucita a los muertos en él, arrebata a los vivos transformándoles para estar todos a la imagen y semejanza de Cristo y reunirnos, sumarnos a él en los aires. Y así estar siempre, como dice el apóstol Pablo, para siempre con el Señor. Así que esto aparece en la 7ª trompeta con todo lo que se describe acerca de la segunda venida de Cristo. Una vez que los santos han salido de la tierra para ir al juicio de Dios, al tribunal de Cristo y seguramente a las bodas del Cordero, entonces, mientras están siendo derramadas las copas de la ira de Dios. Ahora, si tú no separas esto y lo mezclas todo y le dejas pensar a los creyentes que esos años de tribulación son los años de la ira de Dios, entonces asustas doblemente al creyente y le llevas a tu terreno, si estás predicando esa doctrina, de que no puedes creer eso porque la ira de Dios no se va a derramar sobre su pueblo. ¿Podemos entender esto? Esos dos aspectos son muy importantes. Primero, la duración de la tribulación, que no son 7 años, son 3 años y medio, y lo dice muy claramente la Escritura. Y el concepto de tribulación e ira. Si no separamos esos dos conceptos, entonces también es fácil aterrorizar al creyente. No puedes estar aquí en la gran tribulación porque entonces estarías recibiendo la ira de Dios. No. Una cosa es la gran tribulación, la persecución de la Iglesia, la persecución llevada a cabo por el Anticristo, y otra cosa es la ira de Dios. Se tocará la 7ª trompeta, la final trompeta. Y a esa final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
y sólo entonces se derramarán las copas de la ira de Dios. Quedaros con esta reflexión, estudiarlo en la palabra, os ayudará.